Mi padre jamás hubiera comprado Bitcoin en directo. ¿Jamás? ¿Qué nivel de protección a nivel legislación mercantil existe para un exchange que opera en España? Cero. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Gelado y a Carlos Sánchez de Vivar, fundadores de Standard 21, que es la primera tesorera de Bitcoin nativa. Hemos levantado entre 15 y 20 millones, de los que 18 o 19 millones van directamente a comprar Bitcoin. Si tú no haces nada con tu dinero y lo tienes en formato moneda fiat, al final de 10 años probablemente has perdido el 100% de tu capacidad adquisitiva. ¿Cómo narices se construye una tesorera de Bitcoin que es una empresa y tiene muchas derivadas más específicas vuestras? Ahora mismo hay más de 100. Se van a caer muchas de ellas porque probablemente no estén bien pensadas. ¿Por qué el Bitcoin va a crecer más que euro, dólar o lo que sea? Yo creo que eso es un análisis más profundo, ¿no? Bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Luis Gelado y a Carlos Sánchez de Vivar, fundadores de Standard 21, que es la primera tesorera de Bitcoin nativa. Ahora entraremos aquí. Os traigo por dos cosas. Uno, porque estéis montando un proyecto que mola mucho. Y dos, porque el concepto de tesorera de Bitcoin es algo relativamente nuevo. En el mercado lleva un cierto tiempo, pero seguramente mucha gente no lo conoce. Y quiero que lo desgranemos. Lo primero, bienvenidos. Muchas gracias, Corti, por invitarnos. ¿Quién de los dos se anima a contarnos un poco qué es Standard 21? Así ubicamos un poco, explicar un poquito mejor de lo que he contado yo. El proyecto viene ya desde el año 2024, más o menos, y viene porque evidentemente tenemos una vinculación importante con el mundo cripto. Llevamos invirtiendo en monedas desde hace más de 10 años, siempre muy creyentes en los elementos fundacionales de lo que es Bitcoin, pero eso nos ha hecho acercarnos mucho al sector, ¿no? Y las tesoreras es una nueva vertical que se ha creado en la industria cripto, que nace más o menos hace 5 años, pero que han ido cogiendo velocidad de crucero desde el año pasado. Una tesorera de Bitcoin, básicamente, lo único que hace es acumular Bitcoin como moneda de tesorería. En lugar de tener en tu hucha, en tu cuenta del banco, euros o dólares o cualquier otra moneda fiat, piensas que es mejor tener tu dinero en Bitcoin, con lo cual empiezas a hablar bajo una terminología de Bitcoin y lo único que haces es intentar captar capital y convertirlo de forma rápida y eficiente hacia Bitcoin. Y eso es lo que hace, bajo la perspectiva de que Bitcoin a largo plazo acumulará valor y que, por tanto, la apuesta de acumular Bitcoin crees que es una apuesta ganadora versus tener tu capital invertido en otro tipo de activos. Qué guay. Entonces, la apuesta aquí importante es entender que Bitcoin a largo va a crecer, ¿no? Porque por eso te interesa acumular Bitcoin y no acumular euros. Vamos a profundizar un poquito en esa parte. Vuestra tesis sobre esto. ¿Por qué el Bitcoin va a crecer más que euro, dólar o lo que sea? Digo yo esto y luego también dijo a Carlos que también tiene una opinión interesante en este sentido. Pero yo creo que eso es un análisis más profundo, ¿no? Y parte de la concepción de cómo están construidas las economías actuales, ¿no? Y cómo están construidas bajo un modelo que nosotros creemos que es insostenible, ¿no? Y que son economías claramente deficitarias desde el punto de vista fiscal, ¿no? La fiscalidad de los países es la cuenta de resultados de un país y se basa en lo que ingresan de los impuestos de los ciudadanos o de la actividad económica y lo que se gastan para los servicios que le dan a los ciudadanos, ¿no? Seguramente el 100%, no voy a decir 100% por si acaso me equivoco, pero el 100% de las economías europeas, ya que estamos aquí en España, son deficitarias. Todas tienen déficit público. Entonces, ¿qué hacen los países para cubrir el gap entre ingresos y gastos? Gastan más de lo que ingresan. Emitir deuda, ¿no? Y con esa deuda cubren ese gap. ¿Qué pasa? Que luego esa deuda que está en manos de ciertos inversores, llega un momento que los bancos centrales, con el objetivo de mejorar la actividad económica, la capitalizan, la compran. ¿Y cómo la compran? Emitiendo la moneda de la economía. En caso de Europa, euros. Entonces, hay un problema estructural de las economías en las que cada año, más o menos, independientemente del valor de los bienes y servicios del país, del PIB de un país, hay un 10% de incremento del papel sobre el mismo valor de bienes y servicios. Con lo cual quiere decir que hay un 10% de inflación monetaria. Es decir, cada año... Que no es la que nos cuentan, no es el 2 y pico por ciento, es un 10. Creo que este año acaba de salir los datos de 2,7, creo que ha salido más o menos del último mes. No es verdad. La verdad es una inflación de en torno al 8 al 10% al año. Entonces, parte de la concepción de que si tú no haces nada con tu dinero y lo tienes en formato moneda fiat, al final de 10 años probablemente has perdido el 100% de tu capacidad adquisitiva. La tesis es, oye,
como esto está pasando y es una realidad con las monedas tradicionales, yo prefiero utilizar todos esos euros en Bitcoin porque tienen un modelo que no es gobernable, no tiene riesgo de contrapartida, no hay nadie que pueda decir las normas. Hay un supply definido, una emisión controlada y encima de todo eso un proceso de adopción creciente que lo que nos invita a pensar es que el Bitcoin a largo plazo va a ganar valor con respecto al resto de monedas y por eso se le considera un activo de preservación de valor a largo plazo. Carlos, o sea que... Yo añadiría eso varias cosas. O sea, por un lado está efectivamente la inflación monetaria y luego la subyacente, que es lo que provoca que contra el euro, contra el dólar, el Bitcoin se revalorice, pero también está la parte de adopción creciente que tenemos en el activo, ¿no? Primeramente se concebía como algo para frikis, ¿vale? Era algo que era más para nivel tecnológico y bueno, pues ha ido evolucionando de una forma que ni siquiera nosotros nos esperábamos. Si, por ejemplo, hace 5 años te planteabas que hubiera un presidente de los Estados Unidos que fuera proclive a cripto, que hubiera una conferencia de Bitcoin o que, por ejemplo, el estado de Texas diga que directamente y abiertamente va a empezar a tener una reserva de valor en Bitcoin, pues hace 5 años dices, bueno, es que no me lo creo, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué pasa también? Pues, ¿qué es lo que ha pasado sobre todo, yo diría, en el año 2025? Si tuviera que definir 2025 a nivel de Bitcoin, pues ha sido el año sobre todo de la adopción institucional, también con los ETFs, ¿no? Entra el fondo más importante del mundo que es BlackRock y saca un ETF de Bitcoin que es el ETF que ha tenido más éxito de toda la historia y lo que ha hecho en un año sería el equivalente a lo que tardó el oro en hacerse en 7 a nivel de ETFs. Con lo cual, nosotros tenemos una confianza total en el activo, pero ya no solo por la parte especulativa, sino a lo mejor ya me pongo romántico, porque nosotros, o sea, hay mucha gente que a lo mejor es Bitcoin maximalista, que lo que dice es, oye, a mí la parte especulativa del activo es secundaria, ¿no? A mí lo que me importa es la red. A mí lo que me importa es que sea el sistema de incentivos probablemente más perfecto de toda la historia. A mí lo que me importa es que Bitcoin iguala, porque provoca accesibilidad total a cualquiera que tenga un móvil sin hacer ningún tipo de discriminación. A mí lo que me importa de Bitcoin es que puedo directamente participar en el sistema. Bueno, pues toda una serie de cosas que hacen que el Bitcoin sea completísimamente especial con respecto a cualquier otra cosa, ¿no? Separando por un lado lo que es la red de Bitcoin de lo que es la moneda digital. Sí, aparte hay un tema, ¿no?, que algunos maximalistas también defienden, que es el tema de propiedad privada, ¿no? Al final es un activo que no te pueden expropiar, por decirlo así, sobre todo si lo has comprado sin KYC. Es decir, hay como ya también como distinta gente, ¿no?, que le interesa Bitcoin por distintos motivos. Y esto no tiene por ser por blanqueo de capitales o lo que sea, sino es un tema de, oye, estoy en un país, tengo miedo de que en un momento determinado puedan coger dinero en mis cuentas. Si lo tengo lo que te directamente, da privacidad. Eso es, te lo tengo aquí, nadie sabe que está, me voy a otro lado del mundo y esto es mío. Y accesibilidad, o sea, es una infraestructura que no ha fallado desde que se creó, claro, que funciona 24/7, que es relativamente barata con respecto a los engranajes financieros mundiales. Claro. No le tengo que pedir permiso a nadie. Si yo intentara mandarte ahora 1 millón de euros desde mi cuenta del banco de Santander a la tuya en el BBVA, tendríamos problemas, tendríamos que explicar muchas cosas. Claro. Sobre todo tú, que por qué recibes 1 millón de euros. Claro. Y por tanto, la recepción de ese dinero, aunque yo te lo quisiera mandar y es mi dinero porque está en mi cuenta, tardaríamos un rato. No funcionaría los fines de semana. Entonces, ese concepto de libertad y de propiedad para mí son muy relevantes. Luego hay cosas también muy potentes que es, oye, darle acceso a un mundo financiero a muchos países que no están bancarizados. Claro. O sea que hay una capa de utilidad en la infraestructura de Bitcoin, ¿vale? La moneda que es la que hace correr la infraestructura y lo que está pasando en torno a la moneda, que el 2025 ha sido, lo que dice Carlos, un año en el que han pasado cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que hubieran pasado. ¿Qué pasa? Que al Bitcoin maximalista le gusta que Bitcoin valga $100.000
o que pueda valer $1 millón, pero eso es imposible que pase si no hay un proceso de adopción hacia el mundo financiero tradicional, que es donde está la pasta. De verdad, entonces es imposible que haya una entrada de capital masivo si no hay un producto, un derivado como el ETF que da acceso a Bitcoin a personas que jamás se lo hubieran planteado nunca. A lo mejor por complejidad, porque y luego todos esos temas de la propiedad privada, mucha gente que le da exactamente igual. O sea, el tema de la autocustodia. Sí, sí. Tío, yo es que no quiero autocustodiar. Claro. A mí me pasa lo mismo. A mí me gusta que el banco me diga que aquí tengo mis 5 millones. ¿Qué pasa? Que ahí tienes un riesgo de contrapartida. Claro. Tú te sientes muy seguro porque tu dinero está en un banco, pero está en el banco. Claro. El banco puede cerrar las puertas, puedes perder el acceso a tal. Entonces, la autocustodia está muy guay mientras eres muy riguroso, pero también tiene su parte de riesgo, ¿no? Yo quería añadir también la parte de por qué es transparente y por qué es confiable. Y como es descentralizado, está basado en un white paper que también es una cosa maravillosa porque tiene 9 páginas y solo en 9 páginas se crea un sistema que está basado en las matemáticas. Entonces, oye, prefiero confiar en las matemáticas que confiar en un político. Y luego, por otro lado, nosotros somos bitcoiners, pero la parte de Bitcoin maximalista, todo lo que acaba en ista, en el largo plazo te pega un bofetón en la cara. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros somos pro-bitcoiners, pero claro, ¿qué ocurre con todas estas personas que se han acercado al activo? Que en un momento dado, en su inmensa mayoría, han utilizado la parte especulativa para fijarse en él y a partir de ahí han aprendido y han caído en todo lo que hay detrás y es a partir de ahí donde empieza el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, no nos engañemos. La estructura es brutal, la red es increíble, todo lo que se ha montado alrededor es que no tiene parangón, ¿no? A día de hoy, por eso triunfa. Pero tenemos que entender para lo que la gente normalmente quiere el dinero, ¿no? Que es, por ejemplo, pues para dar la mejor vida posible a su familia, para en un momento dado pues crear un hogar, para en un momento dado poder irte de vacaciones, pues para esas cosas. Con lo cual, la parte especulativa en cualquier economía está completamente ligada. No puedes separar esa parte. Es en plan, no, yo solo quiero Bitcoin, yo solo quiero holdear Bitcoin, que es mantenerlo dentro y ya está, y me quiero olvidar de todo lo demás. Bueno, en un momento dado la gente lo que quiere hacer es eso, efectivo. Entonces, cuando hay alguien que, por ejemplo, piensa que las tesoreras vienen a cambiar el sistema, es lo primero. Tenía que pasar sí o sí. Esto es igual que si un país en un momento dado lo acepta como reserva de valor o incluso como moneda de curso legal. Es como la bancarización del propio activo. Tenía que pasar. Es que esto va a pasar sí o sí. Y es parte de lo que ocurre cuando un activo que es muy guay, pues tiene un periodo de adopción. Con la fiebre de lo que está ahora pasando, sobre todo el año pasado, porque yo creo que con la bajada que ha habido a nivel de precio, mucha gente que en un momento dado tenía previsto sacar una tesorera, se ha relajado, ¿no? Pues entre otras cosas, claro, nosotros ya contábamos con todo esto porque como llevamos aproximadamente desde 2016, 2017 con esto... Todos los ciclos llevamos. Claro, es que nos lo sabemos un poco de memoria. Entonces, nosotros ya desde el primer momento va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Obviamente, siempre sorprende, porque muchas veces es... más rápido o cambia tal, bueno, el que sepa lo que va a pasar exactamente, pues nadie tiene una bola de cristal. Estaba muy forrado. Sí, bueno, también bueno, te lo digo. Que te diga, Carlos, el que ha estado en Bitcoin, ahora pues que tocó 127, 128 y lo hemos visto a 79. Sí. Bueno, que es un lechón, ¿no? Es una leche bastante gorda. Y muy poco tiempo. Que acaba de llegar porque ve los máximos y le dicen va a ir a 250 y de repente lo va a bajar a 69, se quiere pegar un tiro. Los que llevamos aquí 12 años, dicen, bueno, eso, una caída más del 40%. Sí, y eso que la volatilidad. Vamos a comprar. La volatilidad de este ciclo es para rookies, o sea, es para que los boomers se puedan acercar a invertir con nosotros también en Bitcoin, porque lo que ha pasado en otros ciclos ha sido muchísimo más salvaje y muchísimo más abrupto. Forma parte también de esa adopción, ¿no? Del activo, en el cual pues, entran manos fuertes, que piensan que, oye, pase lo que pase, yo no voy a soltar esto. Y luego también, en todos los ciclos, lo que llaman los OGs, los Original Gangsters, ¿no? Que han estado invertidos
desde los inicios de Bitcoin, pues en todas las partes altas de los ciclos, cuando se supera el antiguo all-time high, el del anterior ciclo, pues comienzan a vender. Claro, hay un traspaso, la rotación, claro, de ese dinero de estas personas a la gente que lo quiere mantener. Y bueno, en esa línea creo que ayuda a que el activo sea menos volátil y por tanto más confiable, con las cosas buenas que esto trae y con las cosas malas, las dos cosas, porque como dice Michael Saylor, la volatilidad es vitalidad, ¿no? Porque, claro, bueno, en una economía financiera, en un mercado a nivel especulativo, es que se puede jugar mucho más con algo así. Pero bueno, digamos que sí que va haciendo una tendencia natural de lo que los boomers piensan todavía, que es una inversión high risk en tecnología, a una reserva de valor, que es lo que nosotros pensamos que acabará siendo, porque ahora mismo ya lo es, si lo tomas en periodos cortos. claro, de 4 años o así. Ahora, no va a ser una reserva de valor si tú lo que esperas es que lo que metas hoy, si mañana lo necesitas, en función de lo que haya pasado, pues probablemente no lo sea. Por eso no mola pagar ahora mismo cafés con Bitcoin, porque en un momento dado el café te puede valer un 80 y al día siguiente 70 céntimos y al día siguiente 4 pavos. La pizza más cara de la historia. historia. La verdad, sí, que había eso como varios Bitcoins, ¿no? Se habían pagado por una pizza, o sea, que fíjate. Sí. Salió cara. Un montón. Para mí lo que pasa es que es verdad que esta gente que es... O sea, la tesis al final, desde mi punto de vista, es la misma, ¿no? El que es Bitcoin maximalista, que a lo mejor es lo que dice Carlos, llegó por la especulación, por la subida de valor, y digo, coño, ¿esto qué está pasando aquí? Y luego lo estudia, lo entiende, lo analiza y decide que, oye, yo quiero estar aquí, pero su actividad principal es acumular el Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que tú defiendas la acumulación de Bitcoin como reserva de valor o porque no quieres estar denominado en otras monedas, pero que tú busques acumular Bitcoin porque esa es tu tesis al final y crees que esa es una apuesta ganadora y que no te parezca bien que otro tipo de estructuras también lo hagan. Y hoy una tesorera no es más que una estructura jurídica que hace lo mismo que tú, que es acumular Bitcoin. O sea, ¿qué más te da cómo haga esa acumulación o cómo acceda a capital para llevar a cabo esa acumulación? Al final estamos acumulando Bitcoin bajo la creencia de que es un activo en el que hay que estar, mejor que otras opciones. Bueno, si yo eso lo estructuro a través de una sociedad que utilizo para capturar y captar capital de distintas bolsas del mercado a través de distintos productos, no te puede parecer mal. De hecho, las compañías y las empresas se montan para eso. Buscas montar una estructura jurídica que te dé cierta defensa ante determinadas situaciones, que te facilite la captación de capital y el reparto y el futuro reparto de beneficios, porque en una estructura hay un cap table, pero te da acceso a capital y tú decides todo ese capital, en vez de utilizarlo para montar un estudio de grabación, como puede ser para comprar los micrófonos, para producir un producto, para prestar un servicio, para pagar las nóminas, yo voy a intentar que el 95% del capital que levantemos a través de distintos productos financieros, porque joder, todas las empresas tienen al final recursos propios y recursos ajenos, recursos de capital a través de ampliaciones de capital o recursos ajenos porque me prestan el dinero y me pueden prestar el dinero de muchas formas. Entonces, lo que no puede ser es que seas contrario a que la actividad principal de una compañía sea acumular Bitcoin cuando tú lo haces. Lo que pase por arriba, de dónde venga el dinero, cómo lo captes, eso es lo que es una empresa. Lo que les pasa a ellos es una parte más filosófica, ¿no? Porque como ellos lo han entendido y lo vienen invirtiendo desde hace mucho tiempo y tienen un acceso directo, y cuando tú tienes algo que te gusta mucho, lo que tratas es de aconsejarlo de la manera que tú lo has conocido, pero completamente de acuerdo que su tesis a nivel personal es la misma que la de una tesorera a nivel empresarial. Y luego que lo que se tiene que llegar a entender es que no todo es para todo el mundo. Hay mucha gente que a día de hoy ve la televisión, pero no sabe cómo le llega la señal. Hay mucha gente que utiliza Internet y no tiene ni idea de cómo funciona la red. Pero esa es la adopción final, fenomenal, cuando no tienes que entender. Entonces, nosotros lo que queremos en esa parte también es hacer un acercamiento en todos los sentidos para todo el mundo y que no haga falta entenderlo. Oye, lo ideal sería que la gente lo entendiera. Pues en algunos casos a lo mejor no. En algunos casos a lo mejor no, porque no todo es para todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, creemos, pues a lo mejor hay como varias posibilidades con sus pros y sus contras de que alguien se acerque al Bitcoin, ¿no? Pues oye, la más bitcoiner, ¿no? Sería la de tener tu Bitcoin en una billetera fría, ¿no? Que lo tengas en tu Ledger o en tu Trezor. Y, oye, eso tiene una cosa muy buena, y es que, como tú has dicho antes, oye, ahí sí que es
completamente privado, ahí sí que no te lo puede quitar nadie, no pueden intervenirte, etcétera, etcétera. Pero también exige una responsabilidad muy elevada. Hay muchas personas, que lo podéis ver en redes sociales, incluso uno que ha tenido que levantar un vertedero entero buscando... ha desistido ya después de años. Yo creo que le quitaron el permiso ya después de 15 años. Pues hay gente que a lo mejor no quiere adquirir esa responsabilidad. Y yo te pongo un ejemplo. Con según qué edad, a lo mejor yo tampoco quiero adquirirla. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Porque entiendo que, joder, lo que puedo perder es heavy, con lo cual, pues oye, a lo mejor no me meto en esas. El siguiente paso sería un exchange descentralizado. El siguiente paso sería un exchange que podríamos decir centralizado de los tops, que aunque por muy top que sea, pues también hemos vivido nuestros riesgos no tiene la protección de un banco. Con FTX o con lo que ha podido llegar a pasar y que no tengan bien hechas las cosas, porque al final ahí dependes pues del equipo que lo maneje y de las medidas que hayan tomado, porque no deja de ser una empresa. La siguiente a lo mejor sería un ETF, ¿vale? En el cual, oye, pues tú tienes un acceso directo a la criptomoneda, 1 a 1, pero también tienes que entender que no estás invirtiendo tampoco ahí de forma directa y que también hay unas fees que te van comiendo, ¿vale? Por el camino. Lo bueno quizás del ETF, que es cuando empieza un poco a cambiar un poco la película, y a lo mejor me lo decís de otra forma, pero mi sensación es que de repente ahí es cuando se empieza un poco a abrir el Bitcoin a otros inversores más tradicionales, sí, claro, que a lo mejor, oye, por temas de compliance o por otros temas, antes no podían invertir en Bitcoin, pero de repente, oye, sí que un ETF lo puedo comprar. Ahí están comprando una acción. Claro, porque es accesible, porque tú de repente en tu aplicación de banca online te metes en el broker online y tienes el ETF ahí cotizando de BlackRock. Sí, o clic lo tienes. Termino súper rápido el argumento y ya... perdón. ¿Vale? Y lo último serían las tesoreras de Bitcoin. Entonces, oye, ¿para qué son las tesoreras? Probablemente... bueno, pues para gente que no se quiera comer toda la fase de aprendizaje, que es complicada, para alguien que no quiera tener la responsabilidad de tener consigo el activo, que también es importante, y a diferencia de los ETFs, para alguien que confíe en un equipo que va a tener la capacidad de generar una exposición dinámica al activo que no va a ser 1 a 1, sino que tiene una promesa cuyo cumplimiento es que tú tengas un crecimiento del número de tokens por cada acción que compres de esta compañía, ¿vale? Entonces, claro, además a esto hay que sumarle que hay muchas empresas que tienen un mandato estatutario claro a la hora de poder invertir en deuda o en acciones. Entonces, nosotros lo que queremos ser ahí también es un claro exponente de transparencia y ejecución, y creemos que va a haber por lo menos una por país, un one winner take most, ¿no? Y queremos poder ser pues esa compañía que dé la transparencia, la claridad y la confianza, porque pensamos que todas las empresas en un momento dado van a querer tener exposición a Bitcoin en su balance. Y es donde nosotros queremos incorporarnos, y ahí tampoco hace falta decir, bueno, me invento, que Inditex no ha pasado por el proceso de aprendizaje y debería invertir en Bitcoin de forma directa. No, estamos locos. Pues no, obviamente no tiene sentido. Claro, porque al final vosotros ahora, pues como compañía, al final vuestra idea es, creo, cotizar, ¿no? Para que cualquier persona pueda comprar una acción vuestra, como pudiera comprar de otra compañía que hace otra cosa y tener exposición a Bitcoin, pero a través de una acción, ¿no? Entonces simplificas mucho también el proceso. Es que ahí el asunto tiene ese doble objetivo. Por un lado, dar acceso, ¿vale? A través de la participación de una compañía que es líquida y que cotiza, pero el hecho de estar cotizando también te abre una puerta gigantesca hacia el mundo del capital avanzado, por así decirlo. A bolsas de capital mucho más importantes que cuando eres una empresa privada. Pero al final hay que pensarlo como que en el mundo de la inversión, si a ti te gusta el mercado inmobiliario, en familia hemos sido promotores y constructores. Hacemos la actividad directamente. Oye, pero tú a lo mejor no te quieres meter en el lío de tener que comprar terrenos, construir, licencia, permisos, vender, todo el riesgo que tiene post-venta. Y digo, tío, pero me gusta mucho el sector inmobiliario español. Entonces, ¿qué opciones tienes? Pues te vas a la bolsa y dices, ¿qué empresas cotizan que sean inmobiliarias o constructoras? Claro. Una segunda forma es ponerte a esa vertical. Luego, en el mundo hay
fondos que replican índices. Y dices, tío, me gusta mucho el sector tecnológico americano. Joder, pero es que no sé muy bien cómo decidir, ¿no? Entonces, de repente el mercado te da una opción a través de un producto que replica toda la vertical de tecnológicas tal. Seguro que hay productos específicos para empresas de inteligencia artificial. Entonces, cuando un activo subyacente empieza a tener valor, se empiezan a crear toda una capa de productos que te dan exposición a ese activo de distintas formas. Y cada producto está orientado muchas veces a un tipo de inversor, por comodidad, por acceso, por liquidez, por volumen, por lo que sea. Una tesorera te da acceso a exposición al activo de una forma regulada, transparente, segura, cómoda, líquida. Oye, ¿es para todos? No, seguramente no sea para todos, pero sobre todo da acceso de una forma diferencial a otros productos que asisten en el mercado. Y eso es lo que pasa siempre en los mercados financieros. Hay muchos productos con distintas orientaciones y es el consumidor al final o el inversor el que decide. A mí me interesa más la tesorera, el ETF, el Bitcoin directo o el Bitcoin Exchange por las razones que sean. Pero yo creo que la alternativa a través de una tesorera, por razones luego de ejecución, de acumulación de Bitcoin, de ciertas métricas que son muy de Bitcoin, es interesante para una parte importante de los inversores. Mi padre jamás hubiera comprado Bitcoin en directo. Yeah. Jamás. Pero ni siquiera a través de un exchange. Porque lo siente como, pero vamos a ver, esto es un banco, pero ¿qué nivel de protección a nivel legislación mercantil existe para un exchange que opera en España? Cero. Si cierra el exchange, cero. Bueno, ya veremos la liquidación. Bueno, que los de FTX luego se salió muy bien, claro. Todos han recuperado su pasta, porque como lo que tenían ha subido mucho de valor, pero no es como tener el dinero en el... relativamente, pero... Bueno, pero como no... Tenía que haber ganado mucho más porque subieron muchos los activos y solo han pagado y hicieron el corte. Pero bueno, sí. Entonces, para mi padre, pues le parece interesante. Oye, que una empresa que se dedica a acumular Bitcoin, que no lo tengo que hacer yo, que me compro la acción y que cotice y que me la quito y que la compre cuota, joder, pues esto me interesa, ¿sabes? Público, regulado, transparente. El como ETF, si fuera pues, a comprar acciones del Santander. Mi padre compra acciones, tiene en el mercado continuo el 35. ¿Ha comprado a un ETF? Pues no. Y le dices, pues compra, pues a lo mejor no me gusta tanto. Pero es como el oro. ¿Tú te ves comprando unos lingotes de oro? No. ¿Y por qué te compras? El derivado del oro, que lo haces a través de tal. Eso pues es lógico. De hecho, diría que muy seguramente haya gente que tenga exposición a Bitcoin sin saberlo, porque a lo mejor está en algún índice que tiene strategy, por ejemplo. El Nasdaq, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, al final pasa que ya tienes una exposición. Nos ha pasado, por ejemplo, con Vanguard, ¿no? Sí. Que era un CEO que decía que Bitcoin era horrible y terrible y que quería separarse de eso. Claro, una estafa directamente. Y en el momento en el que entra en el Nasdaq Strategy, tiene que comprar su 5% para replicarlo. Entonces, oye, toda la gente que esté claro, pues está directamente también invertida en Bitcoin. Claro. Es que él tiene uno de los productos financieros americanos más exitosos de réplica de alguno de los índices americanos, de los de más volumen. Entonces, claro, tiene uno del Nasdaq, pues está. Tiene que comprar, tiene millones y millones de dólares invertidos. Y con Warren Buffett pasa exactamente lo mismo, que es otro que critica mucho el Bitcoin y está invertido en bancos que directamente ya tienen exposición, con lo cual, pues vale. Es una buena forma de mantener tu tesis, porque yo tengo ahí. O sea que vamos a ir a vosotros ahora. Ya tenemos todo este contexto, por si alguien no está tan metido en Bitcoin, yo creo que ya le hemos dado unas cuantas claves y de lo que es una tesorera. ¿En qué estado estáis? Porque claro, estáis construyendo Standard 21, creo que ya tenéis algunos Bitcoins, vuestra idea es salir a cotizar. Contanos en qué punto estáis, hacia dónde vais y cómo narices se construye una tesorera de Bitcoin que es una empresa y tiene muchas derivadas además específicas vuestras, ¿no? Bueno, a ver, lo bueno de las tesoreras es que una vez que has construido todo el funnel de generación de valor, es relativamente sencillo la ejecución. Donde está la parte más compleja es, oye, si el camino o el fin al final del camino, lo que estás buscando al final conseguir es que este vehículo institucional que acumula Bitcoin cotice, la parte más relevante en nuestro camino, la más compleja fue la parte desde el punto de vista de la legislación mercantil. Es decir, oye, el regulador y el operador nos va a dejar sacar a cotizar un vehículo que no tiene un modelo de negocio evidente, si bien nosotros al final como evangelizadores del modelo, la actividad de la compañía va a ir muy orientada a actividad académica, divulgativa, evangelización, eventos. Un poco lo que hace Metaplanet también. Sí, consultoría, o sea, va a haber una actividad de servicios asociados o como una capa por encima del Bitcoin, pero el balance va a estar compuesto en 95% al final por Bitcoin. Entonces, fue un trabajo muy, muy intenso durante muchos meses con uno de los principales despachos de abogados de España, que tampoco fue fácil de encontrar, porque muchos
están cazando moscas y no saben ni lo que Sí, les pilla algún hablábamos. especialista de esto y hay Bueno, poco. Pero bueno, ya una no, apuesta. no solo pasa con la parte legal, ¿eh? Están cazando moscas en términos generales en todos los Todo. sectores, sí, porque en temas de auditoría nos ha pasado lo mismo, pero es que en temas de marketing a lo mejor también. Entonces muchas veces le explicas y están como diciendo, ¿pero qué me está contando Claro. este tío? ¿De dónde viene este extraterrestre? ¿No? Efectivamente. Bueno, es lo que yo creo que tiene la problemática del first mover, Ya. que a veces el first mover a lo mejor llega demasiado pronto, ¿no? Y se pega la leche y el trabajo que se ha hecho coge, lo hablamos esta mañana Sí. desayunando, ¿no? Y lo coge el siguiente que viene. Entonces creo que en este caso no somos first movers porque lo que estamos haciendo es intentar replicar un modelo exitoso en muchos países del mundo, con las particularidades que tiene el mercado de capitales español, la legislación española, que tiende a ser menos flexible que los mercados anglosajones. Claro. Eso dificulta un poco la ejecución. Pero nosotros fue una primera labor de confirmación de que íbamos a poder hacer lo que queríamos hacer, y eso fueron bastantes meses de muchas conversaciones, y cuando ya supimos que eso se podía hacer, pues el siguiente paso, lo que hicimos fue constituir la compañía. Estamos en una ronda privada para levantar capital que queremos cerrar antes de verano. Ujú. Siempre que nos sigue entrando dinero, vamos comprando Bitcoin, dejamos un poquito en caja para los gastos que tiene la compañía, que son pocos porque la estructura es mínima. Al final, tú necesitas la estructura jurídica, una cuenta bancaria, un acceso a liquidez del mercado y un sitio de custodia, ¿no? Esta parte es relevante porque da mucha seguridad a la tenencia del Bitcoin. Entonces tienes que jugar con players de primer nivel. Entonces trabajamos con Kraken, que es una de las mayores exchanges del mundo por detrás de Coinbase en Estados Unidos, que va a salir a cotizar el año que viene en Estados Unidos, creo que a 30 o 40 billion, por ahí más o menos. Y luego BitGo, que es la principal custodia institucional del mundo, que bueno, te hacen una labor de verificación potente para aceptarte como cliente. Entonces, digamos que entra dinero, va por la cuenta, lo mandas a Kraken, compras Bitcoin y lo mandas a BitGo, que tiene un sistema de cold wallets, pero en el que hay una multifirma de múltiples personas, verificación por cámara. Es muy difícil sacar el Bitcoin de ahí. Y además las cold wallets, el contenido no lo tienen dentro del balance, con lo cual si en un momento dado la empresa quiebra, tú puedes recuperar. Claro, es tuyo. Entonces, estamos en la fase de capital privado, estamos cerrando un acuerdo muy guay con unos principales bancos de inversión del país, que tampoco te crees que hay 200 millones de bancos de inversión. Primero porque los grandes eres pequeño todavía, tú te vas a Morgan Stanley, o JP Morgan, tú no le puedes ir con una operación de 15, 20 millones, que es lo que nosotros queremos levantar. Pero es un banco de inversión que ha decidido acompañarnos en ese proceso de captación de dinero institucional, con el objetivo de engrandecer y engordar las reservas de Bitcoin de cara a la salida a bolsa, que creemos que será como en el 2027. O sea, teníamos mucha prisa por salir a bolsa cuanto antes mejor. Al principio sí, porque queríamos un poco ganar la parte del relato, pero la realidad es que preferimos hacer las cosas bien, preferimos hacer las cosas transparentes. Esto es una carrera, Es una carrera a largo plazo. Sí, además por el camino, ahora mismo hay más de 100. Se van a caer muchas de ellas porque probablemente no estén bien pensadas. Michael Saylor, siendo una referencia y un tío que tiene una visión muy, muy heavy, ya no solo a nivel de Bitcoin, sino a nivel financiero y a todos los niveles, te diría, estuvo a punto de liar la parda en el 2020, ¿vale? Creo que ahora mismo está muy poco, o sea, está súper colateralizado y no va a tener ningún tipo de problema con absolutamente nada, pero es muy fácil que una empresa de estas que salen de cero y que no tienen ese conocimiento se pegue un guantazo, con lo cual yo creo que en los próximos meses, además no dentro de muchísimo, va a haber una limpieza importante, con lo cual nosotros tampoco tenemos una gran prisa por salir, preferimos hacer las cosas bien, preferimos ser transparentes, preferimos ser confiables, preferimos darle a todo una capa a nivel profesional con el que la gente que quiera invertir... Bueno, seniority, que siempre decimos eso, ¿no? Que cualquier partner que colabore con la compañía, que cuando la gente lo vea diga, coño, no solo son, sino que lo... También a nivel estratégico, porque claro, el mercado en Estados Unidos
es mucho más flexible que en España y mucho más grande. También la legislación. Entonces, a la hora de poder hacer una ejecución con distintas formas para continuar acumulando Bitcoin, pues probablemente sea distinta y nosotros queremos hacerlo todo de una forma muy pensada, aunque tardemos un poco más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final todo lo que rodea a Bitcoin, ¿no? Desde sus inicios, ha generado como mucho buzz, ¿no? Claro. Para bien y para mal. O sea, super mega haters y gente completamente enamorada. Muchísima conversación, muchísimo ruido. Cuando al final lo que es un hecho es que es un mercado relativamente pequeño. Es como una gota de pis de un gato en medio del océano. Versus todo lo que pasa en el resto de mercados. Si tú ves... Esto habrá que cortarlo. Si tú ves, hay una... Te la puedo pasar. Hay un esquema de la riqueza mundial, ¿no? Con cajones que son los distintos mercados, ¿no? El real estate, metales preciosos, renta variable, commodities. Aquí hay un cajón enorme que es money bank, o sea, dinero que está en las cuentas bancarias o en productos que simplemente buscan protegerte frente a la inflación, ¿no? Pues yo qué sé, letras de tesoro, depósitos en los bancos, etc. Y ahí en una esquinita, una cosa pequeñita, que es Bitcoin, que ahí son como 2 trillones, cuando aquí hay 900 trillones. Quiero decir, que no sé por qué genera tanto ruido una cosa que es tan pequeña y que no debería importarle casi a nadie. ¿Vale? Porque ataca directamente a los bancos, porque ataca directamente a los países. Que sí. Por eso, pero eso sí, rompe el sistema. Mira, en el fondo, bueno, y lo estamos viendo en muchos temas, ¿no? Al final, a nivel financiero está reformulándose todo. Con la ley de claridad, que esto, bueno, sale en un mes y medio, a lo mejor ya ha cambiado absolutamente todo, pero bueno, ya se está, por ejemplo, retirando del apoyo, por ejemplo, Coinbase, porque los bancos lo que están intentando es que no haya staking en las monedas que tengan paridad con fiat, y luego, por otro lado, porque claro, es que probablemente con el tiempo tenga una adopción aún mayor que la del propio Bitcoin, este tipo de monedas, porque puedes pasar, claro, las stablecoins al final desde México, puedes mandar dinero a Estados Unidos de forma inmediata, de forma segura, y encima tienes la capacidad de que mientras que la estás guardando se te va multiplicando. No. A mí lo que me parece es que lo interesante es cuando tú te decides a emprender en según qué verticales, lo interesante es cuando no hay consenso. O tú tienes clara la tesis, el camino y lo que crees que va a pasar a largo plazo, pero no hay consenso porque eso es oportunidad. Claro, si hubiera consenso estaría todo el mundo invertido ya en Bitcoin y ya no habría... Evidentemente. Pero que lo lógico que pase en la vertical de las tesoras es que algunas se caigan. Claro, porque tú cuando inicias una actividad empresarial, tú puedes ser más o menos agresivo en el crecimiento. Tú puedes intentar acercarte a recursos ajenos o a recursos propios de forma más agresiva. Oye, Product Hackers, imagínate que de repente queréis abrir 27 mercados. ¿Y qué hacéis? ¿Os endeudáis? Y pedís 10 millones de euros, uno para cada oficina. París, Roma, Londres. ¿Por qué? Porque piensas que tenéis la piedra filosofal del crecimiento, vais a tener un mogollón de ingresos y vais a ganar mucho dinero. Y de repente resulta que es un poquito más lento. Tienes un agujero bien grande porque debes pasta y te caes. O sea, las decisiones, yo creo, de muchas tesoreras, creo que en algunos casos están intentando ganar el relato de la velocidad, porque lo que importa, aquí hubo una época, en la época antes de la crisis inmobiliaria en España, todo el mundo se jactaba de estar acumulando metros cuadrados de suelo. Joder, tú cuando haces yogures no tocas miles y miles de litros de leche. Pues va a ser un poco just in time, ¿no? Cuando necesito comprar leche para hacer los yogures. Aquí todo el mundo, tengo 27 millones de metros cuadrados y tal. Como el banco te daba el dinero, ¿qué pasa cuando llega un momento que la lentitud para la comercialización de los terrenos, la urbanización o el mercado se cae y tú te ves con muchos terrenos estocados con hipotecas que tienes que pagar porque no se cumplen tus expectativas, pues te pegas una leche. Entonces, habrá algunas que hayan montado una estructura financiera basada en recursos ajenos, basadas en precio de Bitcoin, que tengan ciertos covenants que pueden hacer un trigger en un momento dado, y pues como en cualquier... Pero ya verás que cuando pase la primera, se va a liar la del pulpo. También creo, porque hay mucho ruido. De la naturalidad. Sí, por eso, pero que genera mucho ruido. De lo que es Bitcoin, pero que es lógico, etcétera, lo que yo quiero decir es que es lógico. Probablemente, además, haya un proceso durante el mercado bajista, si es que lo hay, vamos a ver cómo son los ciclos a partir de ahora, en el que haya algunas tesoreras que compren otras.
por conectar un poco lo que estés diciendo, además sobre todo a nivel de riesgos y tal, lo quería conectar con, oye, cómo se van acumulando bitcoins, porque es parte de la historia. Es decir, porque si tú al final lo que haces es levanto capital, compro bitcoins y los dejo ahí y espero acumular a futuro, el riesgo bajo. Lo que pasa que parte del juego de la tesorera, lo decías tú, es cómo maximizo el bitcoin que traigo por acción. Porque además de que el formato es distinto, es una forma de tú a la gente decir, oye, mejor invierto en una tesorera que comprar Bitcoin, porque además yo hago un trabajo activo para que tu inversión no solo crezca con el Bitcoin, sino crezca más. Y ahí es cuando miras a Michael Saylor y demás, pues que se lanza productos de todo tipo, ¿no? Al final, Sí. formatos más en deuda, acciones preferentes, y lo empiezas a decir. Y ahí es donde empieza a haber un riesgo, porque algunas de esas formas de traer dinero para comprar Bitcoin, en el fondo, de una forma u otra es deuda o están condicionados a que el Bitcoin valga más de X, ¿no? Lo que él ha hecho ha sido como buscar cada hueco que existía en el mercado tradicional de inversión para sacar un producto que se acople perfectísimamente bien a lo que la gente puede llegar a estar buscando. Y me atrevo a decirte que habrá gente que esté invirtiendo en estos productos sin siquiera entender lo que es Bitcoin, ¿eh? Pero ni idea. Pero las condiciones ya le parecen apropiadas y juegan a eso. Entonces, ¿a qué juega Michael Saylor? A pensar que en ciclos de 3-4 años la revalorización del activo va a ser superior al interés que está dando por esos productos. Que está dando intereses altos. Sí, está dando intereses hasta el 10%, pero para que te hagas la idea de cómo está, él a día de hoy tendrá como unos... Es que esto va a envejecer mal si lo sacamos en podcast muy tarde, pero te digo más millones en Bitcoin. 710.000, ¿vale? Tiene 710.000 millones Bitcoin. Tiene a precios de hoy 64.000, ¿vale? Tiene una deuda de 8.000, ¿vale? Pero también tiene 2.000 euros en el balance para poder ir devolviendo. Es decir, que tiene como unos 3 años de tranquilidad total, ¿vale? Y un precio medio de entrada de unos 74.000. Con lo cual, oye, lo que está haciendo bajo mi punto de vista, te diría que es low risk total. O sea, no sé qué tendría que pasar y si pasa algo, pues yo qué sé, ya estaríamos pensando en otra cosa. Bien, en nuestro caso, bueno, para esto lo que hay que entender es el concepto de MNAV, ¿no? Que es un multiplicador sobre el precio, sobre la valoración de los activos que tienes dentro del balance. Entonces, si tú tienes en la empresa tesorera un Bitcoin y el Bitcoin vale, pongámosle 100.000, pues el NAV serían 100.000, ¿vale? Bueno, pues todas estas empresas, en un momento dado, funcionan como un proxy acelerado del valor del Bitcoin y entonces se genera un multiplicador por dos cosas. Por un lado, porque se espera que el precio del activo en determinados momentos continúe creciendo y también por la confiabilidad que te da el equipo a nivel de poder seguir haciendo un yield sobre el Bitcoin que al final pues es que siga acumulando más. Bien, oye, ¿esto cómo se consigue? Pues, por ejemplo, con ampliaciones de capital, con una cosa que se llaman ATMs, por ejemplo, en el mercado americano, que en España no se puede hacer, que consiste que cuando tú estás a un múltiplo superior del activo, pues dices, oye, pues muy fácil, levanto pasta y compro por debajo y entonces estoy accediendo a un Bitcoin con descuento, mejoro la posición del Bitcoin que tienen mis accionistas, aunque les esté diluyendo a nivel de empresa, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Pues oye, acumular Bitcoin y aquí cada accionista con una acción, cada vez por esa acción tenga más Bitcoin. Y hay distintas maneras de hacerlo, pues con vía ampliaciones de capital cuando estos múltiplos son elevados, es una de ellas, pero no te puedes basar únicamente en esa. Luego, por otro lado, está también pues eso, el buscar los distintos productos financieros que puedes llegar a emitir a nivel de endeudarte porque tienes esa confianza en el activo, pero también existe la posibilidad de utilizar el Bitcoin como colateral para ponerlo a trabajar de otras formas, ¿no? Pues oye, no sé, ya iremos viendo. Pero eso va a pasar, camino. ¿eh? Claro. Tú piensas que durante el... Michael Saylor es el primero. El año 21, 20 creo que fue, ¿no? El 20. El 21 sale otra, el 22 no sé qué, pero fue el 2024, 2025 cuando hay esa aparición de muchas copias por todo el mundo. En todo ese primer año de institucionalización de las tesoreras de Bitcoin,
como pasa en cualquier mercado en el que hay cierto hype, pues tú has cotizado muy por encima de eso. Entonces, era un flywheel constante. Oye, ellos están constante, había mucha demanda de tesoreras, estaban levantando capital muy por encima del valor de su Bitcoin, les permitía comprar Bitcoin con descuento para generar eso que dice Carlos, que es un Bitcoin per share creciente y un Bitcoin yield. Todos contentos. En el momento en el que, como es lógico, los múltiplos financieros a los que cotizan las compañías no son estáticos, pero pasa en cualquier compañía. Vete al IBEX 35 y búscate los múltiplos financieros que se suelen utilizar para analizar una compañía. El múltiplo de EBITDA, por ejemplo, sobre el que cotizan, pues las compañías no siempre tienen un múltiplo de EBITDA. Dependerá de la perspectiva. Entonces, la gente tiene que entender que ese múltiplo tan famoso que se ha hecho con las tesoreras, que es el MNAV, ¿oye? Pues no siempre será alcista, se contraerá, se expandirá. Fundamentalmente basado en las condiciones del mercado, lo que espera la gente que pase con Bitcoin. Cuando a ti ese modelo en el que cotizas por encima del valor de tu activo deja de funcionar, pero tú tienes que seguir acumulando Bitcoin, porque es una compañía que tiene una actividad y no te vas a quedar simplemente esperando, pues él lo que ha ido buscando es otras bolsas de capital. Y el mercado de renta fija es una de las bolsas de capital más bestias del mundo, en la que existe una serie de productos trasnochados, aburridos y que son un rollo y muy arriesgados, y dice, tío, ¿se puede derrumbir esto de alguna forma? Con innovación financiera basada en Bitcoin, ¿puedo crear productos que generen demanda? Y eso es lo que ha hecho. Lo que pasa es que ha ido afinando, ha ido probando cosas. Entonces, lanzaba una cosa y fallaba por algún lado. Porque, por ejemplo, una de las preferentes que ha lanzado está muy por debajo del par. Entonces, genera un yield muy alto. Y el último producto, que es el que él dice que es, oye, he dado con la clave, ¿sabes? El iPhone Moment, al final no sé qué, que es la última que ha sacado, al final es que ni siquiera es deuda, porque son acciones preferentes perpetuas, no las tiene que devolver nunca. Entonces, ¿qué hace? Oye, primero, como no tiene un investment grade, el producto financiero, porque claro, también es que es curioso, porque si tú te vas al mercado de renta fija en España y vas a una empresa de IBEX 35 y saca unos bonos, lo que sea, de deuda para hacer una actividad y pide 1.000 millones. ¿Y cómo me lo vas a devolver? Bueno, pues porque voy a ganar dinero. O sea, que de momento el dinero para devolverme lo que yo te presto no lo tienes, ¿verdad? Michael no le dice eso. Y dice, tío, préstame tanto. Oye, ¿y qué seguridad tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo 60.000 millones. Claro. Y tú me vas a dar 2.000. Yo de momento, el dinero que tú me prestas lo tengo respaldado por dinero que ya tengo en mi tesorería. Cuando tú vas a ver los productos de deuda que hay en el mercado, no te tienes que creer mucho que van a ganar dinero a futuro. Entonces lo que haces, como no tiene investment grade, lo sobrecolateraliza. Y para competir con lo que hay por aquí, que es junk bonds o lo que sea, pues le sube el yield. Claro. Y como mientras haya gap entre lo que yo pago y lo que creo que va a subir el Bitcoin, pues mis accionistas de MSTR se llevan el margen. Claro. Yo esto se lo pago al del producto tal y yo me quedo con este margen, con el dinero que me han prestado. Y como voy a estar a largo plazo con el activo, malo será que en 2-3 ciclos no pueda... Claro, no haya ganado la diferencia. Perpetuas además juega con la magia de la inflación del euro y del dólar, con lo cual la realidad es que aunque esté pagando un dividendo de por vida, ese dividendo cada vez es menor, justo en contraprestación del Bitcoin. Bueno, es que claro, si es verdad valor. Que se cumple que el Bitcoin que tienes en cartera a medio largo plazo va a seguir subiendo, a lo mejor puede pasar que tú te sigas endeudando, crezca el volumen de lo que tú debes en preferentes, en bonos o como sea que se llame el producto, pero al final el gap se vaya ampliando, con lo cual cada vez estás menos endeudado porcentualmente y eres más seguro. Es verdad que él ahora, ya lo que dice Carlos, está parte de los ATMs que hace con las acciones o de parte del dinero que levanta de la venta de las rentas preferentes y los productos financieros que ha lanzado, los va acumulando en dólares para decirle al mercado, oye, tranquilo, que yo ya tengo aquí miles de millones de euros para pagarte los dividendos de lo que ya he vendido. Claro, por eso la parte de ejecución y del equipo es importante en estas empresas, porque cada uno toma y va a tomar unas medidas distintas, y creo que el tener un conocimiento elevado sobre el activo es importante, el tener un conocimiento financiero elevado también es importante, y en cada momento y cada empresa tomará unas decisiones distintas. Lo que ha hecho ahora Michael Saylor es recientemente, con las bajadas que han ocurrido, pues se le han empezado a tirar al cuello preguntándose si iba a tener la capacidad de poder pagar, etcétera, etcétera, y una crisis de confianza en una empresa de este tipo provoca que se vaya a freír puñetas. Claro. O sea, es lo más importante del mundo. ¿Qué ha decidido hacer? Que a lo mejor
no lo podrían hacer todas las tesoreras. Pues oye, ha decidido vender parte de las acciones para tener backupeado una parte en dinero y dar la confianza, aunque él a lo mejor lo que hubiera preferido como empresa, seguir comprando Bitcoin con esos. Claro, porque él podría haber hecho eso. ¿Qué está pasando con otras empresas? Que es algo que a mí me chirría mentalmente una barbaridad y que, por ejemplo, esto lo he comentado con Luis sobre algo que no... Bueno, que discutiremos mucho si lo propone, es la parte de vender Bitcoin para recomprar acciones de la compañía, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que están haciendo también otras tesoreras y eso que provoca que al retirar acciones de circulación el precio vuelva a subir cuando el MNAV está por debajo, ¿vale? O sea, que a nivel de arbitraje financiero es algo que tiene mucho sentido, pero al final estás jorobando tu tesis. Claro. Lo primero, por la parte de no vender nunca. Lo segundo, por la parte de provocar con la venta del activo subyacente, que para ti es en lo que se basa todo, que pueda llegar a bajar de precio. Y todas estas medidas pues son las que pueden ir llegando tomando unas empresas u otras a nivel de ejecución, que yo creo que es donde va a estar la gran distinción en el futuro entre unas y otras. Y luego también por lo último, que mucha gente a lo mejor podrá llegar a pensar, oye, ¿por qué no invertir entonces en Strategy o en un Metaplan, que ya están más consolidados, que ya están pues eso, con un prestigio y con una confiabilidad importante? Bueno, pues como en todas las inversiones, pues hay un tema de riesgo versus beneficio. Habrá probablemente una parte de cercanía y habrá personas que se sientan más cómodas directamente porque una sea de un país, otra sea de otro, pero sobre todo también porque en estas compañías la capacidad que tú tienes de acumulación cuando tienes poco Bitcoin al principio dentro del balance, pues tienes una capacidad de crecimiento. Claro, es más fácil generar Bitcoin Yield y subir el Bitcoin per share, o sea, cuando tienes poquito. Normal, o sea, en el fondo los primeros que entraban en Strategy, lo que ha pasado es que han ganado por lo que haya subido el Bitcoin, más todo lo que ha ido haciendo Michael Saylor en este caso para aumentar el Bitcoin por acción. Por lo tanto, dice, oye, si duplico el valor de Bitcoin y este hombre ha conseguido multiplicar por 3 el Bitcoin por acción, pues ya de por sí ya está haciendo un por 6. Totalmente. ¿Qué es lo que se puede hacer entrando con vosotros? Oye, aquí, si alguien quiere invertir en vosotros, luego entramos en otras cosas, pero ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se puede invertir en Standard 21 ahora mismo? Bueno, nosotros estamos en una ronda privada, lo que decía antes, ¿no? Que cerraremos antes de verano. La ronda institucional con la banca de inversión va a estar muy acotada a 4, 5, 6 inversores potentes, porque hemos levantado entre 15 y 20 millones, de los que pues, 18 o 19 millones van a ir directamente a comprar Bitcoin, no de forma directa, porque va a haber una estrategia del deploy del dinero a medio y largo plazo para intentar coger y hacer el famoso DCA, ¿no? Y coger todos los momentos del precio de Bitcoin. Pero ahora cualquiera que escuche el podcast, pues que se meta en nuestra web, que es standard21.com, y hay un formulario de contacto y atendemos a todo el mundo, evidentemente. Lo que hay que pensar es que estas compañías tienen dos fases. Porque tú, todo eso que hace Michael Saylor o que hace Metaplanet, al final, tú no lo puedes hacer hasta que no tienes un tamaño crítico determinado, ¿no? Tú no puedes utilizar... ¿De qué sentido tendría que yo tenga 1 millón de euros en Bitcoin y lo utilice como colateral para hacer una emisión de unas preferentes perpetuas que se puede hacer en España de, no sé, 100.000 euros? No, porque el coste de la operativa, de lanzar, de abogado, no tendría sentido. Entonces, tienes que, primero, hay una fase de acumulación. Entonces, tienes que construir es una fábrica de acumulación de Bitcoin, ¿no? Capital, compra, custodia, acumulación. Y la haces crecer. La sacas a cotizar con el objetivo de tener acceso a un mercado de capitales mucho más flexible, mucho más amplio, mucho más líquido, que te abre puertas, ¿no? ¿Para qué? Para volver a comprar, intentándolo hacer siempre en las condiciones favorables para el accionista, para que se produzca este famoso Bitcoin Yield, Bitcoin per share creciente. Y cuando ya llega un momento que tienes un tamaño crítico suficiente y que tienes en cartera un volumen interesante de Bitcoin, estamos hablando de muchos millones de euros, te puedes empezar a plantear, oye, pongamos a producir el Bitcoin. Claro. Es decir, ¿cómo podemos extraerle, bajo la tesis de que cada Bitcoin va a valer más a largo plazo, qué más podemos hacer con el Bitcoin para extraerle una capa de yield superior al mero hecho de esperar a que suba de valor?
Y al final lo que tú haces es utilizarlo como colateral para que te den financiación, para hacer otra actividad. Colateral, para, pues si alguien no sabe, es ponerlo pues como una la garantía de tu casa cuando te da una hipoteca. Ese es el colateral de tu hipoteca, es tu casa. Claro. Es lo que garantiza lo que se va a quedar el banco si un día no pagas la hipoteca. Que de hecho en un momento determinado, no sé si en España se puede, creo que ya en Estados Unidos algunos sitios se hace, podrías poner Bitcoin como colateral para comprar un inmueble. Claro. O sea, lo que está pasando, esto es cuando el activo subyacente no está bancarizado, no está aceptado en la industria financiera, te tienes que inventar estas cosas que hace Saylor. ¿Sabes? Va a pasar que el Bitcoin se va a bancarizar. ¿Y eso qué quiere decir? Que de aquí a 2, 3 años yo le voy a decir a Morgan Stanley, oye, tengo 1000 Bitcoins, ¿qué me das si te los presto? Claro. Con la seguridad que lo haces con Morgan Stanley, que no es lo mismo que a lo mejor prestárselos a un exchange centralizado, que oye, hay muchos exchanges centralizados que te dan un yield por tu Bitcoin, llegan ahí, lo stakeas y te dan un 2, un 3, claro, un 1. A lo mejor no te sientas tan seguro siendo una tesorera en la que tienes que custodiar de forma completa los Bitcoins para tus accionistas, pero que te venga Morgan Stanley, tío, pues si me haces un depósito de tus 1000 Bitcoins como un depósito a plazo fijo, pero de Bitcoins, te voy a dar un 2%. Entonces va a haber oportunidades para extraerle un yield adicional al precio del Bitcoin a través de las instituciones financieras de todo el mundo. Claro. ¿Qué pasa? Que puedes complejizarte también, hacer estos productos de renta fija. Se nos ocurrió a nosotros también que lo puedes utilizar como colateral para que te den dinero para meterte en el mundo inmobiliario. Cosas que generen un flujo de caja y que sean relativamente seguras. ¿Qué ha pasado con los precios de los pisos en esta zona en la que estamos hoy de Madrid durante los últimos 15 años? Pues del orden del 10-15% al año de revalorización, además de la rentabilidad del alquiler. Entonces, oye, negocio seguro, creciente de valor, vaqueado por Bitcoin para que te den financiación para acceder a él, pues a mí se me ocurren muchas cosas. Iremos viendo por el camino porque yo lo que veo aquí son dos cosas. La primera, que se puede generar, igual que en las carteras, una inversión que esté bien diversificada, como por ejemplo dicen por ahí un 95% en letras del tesoro, que son como completamente confiables, ¿no? Y luego un 5% en algo que podría ser como tipo Bitcoin. Bueno, pues iremos viendo a lo mejor de qué manera le podemos quitar la parte del riesgo con las opciones que vayan saliendo. Y lo que sí que es verdad es que esto solo puede ir a mejor bajo nuestro punto de vista, porque el nivel de adopción está creciendo tanto, sobre todo, ya te digo, con manos fuertes, que ya son inversores a largo plazo, que no están dispuestos a soltar el Bitcoin de una forma tan fácil y que, por ejemplo, pues todas estas tesoreras y empresas públicas, pues digamos que lo que se expresan claramente es con que nunca van a venderlo. Y es que el Bitcoin a día de hoy tiene una inflación menor que la del oro ya. El oro más o menos pues tiene una inflación del 1,5%, un 2%, porque se van descubriendo minas nuevas o lo que sea. El Bitcoin ya está en 3,125 por bloque, volverá a bajar en 2028, en abril. Más o menos, y queda menos ya de 1 millón por minar de los 21 millones que hay. O sea, hay 21 en total y uno por pendiente de salir a la luz, ¿no? Muchos perdidos para siempre, como los de Satoshi, que es no sé qué número, los más ricos del mundo. Satoshi tiene 1 millón. ¿Pero en qué orden está de los tíos más ricos del mundo? No lo sé. Pero ahí muy arriba. Pero muy, muy arriba. Pues lo que te quiero decir es que el acceso cada vez va a ser más complicado. O sea, a lo mejor el acceso en un momento dado es por el intercambio de un bien, por el Bitcoin, y alguien que solo esté dispuesto a aceptar Bitcoin, me invento, por un cuadro, ¿vale? Y ahí será donde haya el intercambio, porque si no, en el largo plazo, yo creo que la gente no querrá soltarlo. Entonces, el acceso, por ejemplo, para un exchange, cada vez será más difícil para tenerlo dentro de sus reservas, pues a la hora de poder hacer el trading o lo que sea. Con lo cual, creemos que por ahí también se nos pondrán las cosas muy de cara. Y lo último que digo, perdón, que es una cosa que quiero decir. Claro, nosotros ya hemos vivido muchos ciclos, ¿no? Y esta parte, los que llevan más tiempo, los que llevamos más tiempo, pues los podrían comparar, porque cada ciclo como que tiene sus momentos, ¿no? De hype y producto peculiar. Exacto. Entonces, en 2017 eran las ICOs, ¿vale? Que al final las ICOs era un precio inicial de compra sobre unas monedas que no tenían nada por detrás, y que eran una basura, y que, si me apuras, tenían un equipo
Dentro todas de son lo que basura, cabe- no. Ethereum fue una ICO. Sí, pero Y- sí. ¿de cuántas de cuántas? Sí, sí, El 90 y pico, el 99,9% pero era una como- basura. pero como pasa en el mundo Y de las entonces esta startups gente, tecnológicas. claro, entonces en las ICOs incluso te diría que si me apuras alguna, dentro de lo que cabe buena, buscaba a alguien que pudiera tener representación dentro de la industria o incluso en el mercado financiero, o un tío que fuera un emprendedor en serie, lo metían ahí, ponían la cara y eso era lo que podía llegar a dar la cara tal. Vale, eso en 2017. En 2021 los NFTs, ¿vale? Yo Joder, tengo alguno. claro. O sea, ahora Y bueno, eso sí que también fue una locura. Y Las te piedras puedo aquellas, decir ¿os acordáis que de Ethereum? Las total, piedras esas. Y bueno, y los monos y muchas más cosas. Como la sí, gente sí. que ha ganado millonadas con los NFTs. Totalmente, pero bueno, ya me dirás tú lo que vale cada una de esas cosas a día Bueno, de hoy. la verdad es que no lo sigo mucho. ahora. Pues nada, pues sí, pues nada. por desgracia. Bien, y entonces este año, en 2025, ¿no? Pues en este ciclo, pues a lo mejor son las tesoreras. Vale, ni me parecen muchas 100, que son las que hay un poco más de 100, a lo mejor hay 120. Muchas más empresas habrá públicas que tengan Bitcoin en su balance, pero no con la intención de seguir acumulándolo, pero ni siquiera de mirar el precio, ¿vale? O sea, las empresas que tengan Bitcoin en el balance de este tipo estarán completamente despreocupadas. Es sencillamente por haber hecho su cartera diversificada a nivel de tesorería, ¿no? Y yo digo, sí, o sea, puede llegar a tener cierta similitud con algunas cosas. La diferencia fundamental, ya lo siento, es que está vaqueado en Bitcoin. Entonces, oye, los NFTs, las ICOs y todo lo que tú quieras no tienen nada por detrás. Entonces, oye, una tesorera, las muy malas, lo que tiene por detrás es Bitcoin. Y nos queremos tanto Bitcoin que, oye, por algún lado saldrá. Es verdad que se pueden tomar malas decisiones a nivel de equipo, a nivel de infraestructura, pues lo que venimos comentando durante toda la charla. Pero que no va a ser algo que desaparezca. O sea, no va a ser algo que dentro de 4 años uno diga, pues no yo tengo acciones de Strategy se fue a la mierda. Bueno, pues no, eso no va a pasar. Pero tú compara lo que es muy diferente a invertir en una startup tecnológica que pide dinero para emprender una actividad, para contratar, comprar equipos, para hacer fichajes, para gastar. Gastar bajo la promesa de que vas a generar algo que a lo mejor luego se monetiza, como sea. Aquí, en el peor de los casos, como dice Carlos, tenemos Bitcoin. Gastamos muy poco dinero y casi todo lo que tenemos lo tenemos en Bitcoin. Entonces, y como siempre se dice, un Bitcoin siempre será un Bitcoin. Bueno, pues el Bitcoin valdrá lo que sea, pero el balance de la compañía, en el momento que entre un Bitcoin, siempre tendrá un Bitcoin. Con lo cual, lo bueno es que no estamos gastándonos el dinero con la actividad. Intentamos limitar mucho el gasto ordinario de los agentes que nos ayudan a llevar adelante la actividad. Intentamos que más del 90% de todo el dinero que se levanta esté en Bitcoin. Claro. Entonces, es bastante distinto porque en un momento de oye, pues ya no... Se vendería el Bitcoin, se cerrará la compañía, pero lo que valga el Bitcoin se repartirá entre los accionistas. O sea, no nos estamos gastando en dinero. Claro. Que es distinto. O sea, yo creo que aquí el riesgo que hay, pero que ha pasado en otras veces, es, porque lo habéis dicho, es al final, oye, si yo meto un proyecto con un mal equipo gestor o que no tiene la experiencia, sí que es verdad que puede haber una serie de malas decisiones. Oye, el proyecto que diga, oye, pues empiezo aquí a poner el Bitcoin de colateral no sé qué cosas y de repente en un momento determinado lo pierdo todo. Pero es un tema de equipo gestor. Totalmente. O sea, hay negocios que son muy buenos, que el sector es muy bueno, que el momento es muy bueno y aún así tienen la capacidad de cagarla. Claro. Nosotros intentaremos que no. Claro. Pero creo que se dan esas condiciones. Eso es, al final. Y yo creo que sí que una de las cosas que pasa que, o sea, no conozco todos los proyectos, pero sí que algunos proyectos, pues a lo mejor hay una oportunidad y que el que esté un poquito metido en el mundillo lo puede ver, más o menos parece accesible. Dice, oye, tengo gente cerca que cree en esto y puedo conseguir levantar algo de dinero para empezar a montar la tesorería, pero a lo mejor no tengo los conocimientos financieros ni llevo tanto tiempo, pues como lleváis vosotros trabajando en todo esto para montar una estructura sólida. O que ves a Saylor y es muy fácil decir, voy a hacer esto lo que decimos antes, ¿no? ¿Qué hace Saylor? Ya, pero bueno, pues que él ha llegado ahí con mucha prueba de error, pegándose muchas leches y teniendo una capacidad de inversión, ¿no? y demás que no todo el mundo tiene. Total. Bueno, él lo dice, que no sé, el 90% de las cosas que ha hecho desde que empezó a comprar el primer Bitcoin no lo hubiera hecho sabiendo lo que sabe ahora. Claro. ¿Sabes? Pero es lógico. Y también es una vertical que se está creyendo, que tiene un año de vida. No tienes playbooks de referencia, no sabes lo que funciona, lo que no, lo que tiene sentido. Y es muy fácil, o sea, es muy fácil, yo creo, que venirte arriba con ciclos buenos y tomar malas decisiones. Lo que yo sí creo que va a pasar, que independientemente de que pueda haber agregación de tesoreras, porque vas a poder... Va a haber márgenes de cotización con los que jugar y a lo mejor tú es una tesorera sueca que estás cotizando... Y te interesa el volumen de Bitcoin, por lo que decías tú a lo mejor antes. estás cotizando con un múltiplo sobre tu NAV de 2 veces y de repente una que está en Portugal está por debajo de NAV. Entonces levantar capital por aquí para comprar esta y llevarte...
Siempre y cuando Vamos a ver, lo haya... se hace también, ¿eh? Hay una cosa que habla mucho Saylor, que es el riesgo de diversificación. Cuando la gente y el mercado sabe lo que haces, y es fácil de entender lo que haces, la evaluación es fácil que refleje lo que haces. Claro. Por eso él dice, le he preguntado muchas veces, ¿por qué no utilizas el colateral de Bitcoin para comprarte otras cosas? Y dice, porque es un riesgo de diversificación. De repente la gente no va a saber cómo valorarme. Si yo me compro una tesorera en Italia, bueno, aparentemente parece que es un shield, una estructura jurídica que solo tiene Bitcoin, ¿o no? Claro. No sabes qué hay detrás de la estructura jurídica. Sabemos que tiene Bitcoin, porque mira, está cotizada, hay una auditoría, dice que tiene 1000 Bitcoins. Pero ¿qué puede haber por ahí detrás que a lo mejor en un momento dado ponga en riesgo toda la estructura? Claro. Lo que sí creo que va a pasar es que private equities, compañías industriales, grandes corporaciones españolas en un momento dado... Países, en un momento dado... Bueno, imagínate que te conviertes en la mayor tesorera de España con, no sé, 50.000 Bitcoins. Y de repente España, como país, decide que quiere tener una reserva estratégica en Bitcoin. No lo que hace en Fronerito. Igual que España hace poco se ha comprado una participación estratégica, que considera estratégica, en Telefónica, como principal compañía de telecomunicaciones del país, pues lo puede decidir hacer a través de... Bueno. Entonces, una empresa industrial, una empresa financiera que no quiere empezar... Oye, pues ya, estos tíos llevan 5 años, marca, consolidación, tienen Bitcoin, me los compro. Y eso creo que va a pasar, en vez de iniciar todo el camino de empezar desde cero. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que quedan muchos temas por tratar, vamos a dejar para una siguiente, porque ahora estáis eso en la fase... Claro. Oye, si os parece cuando hayáis levantado la ronda, cuando lancéis a bolsa, cuando en esos momentos clave... Vamos a invitar al día de la campanita. Venga, eso ahí voy de cabeza. Claro. Oye, pero cuando estéis en siguiente fase, os traemos, vemos un poco la evolución. A mí es un tema que me apasiona. Claro. Yo me mola mucho que estéis moviendo esto porque yo creo que tenéis un camino brutal por delante. Y lo que has dicho, además está todo por hacer. O sea, estoy seguro que en este modelo de las tesoreras además van a salir muchas cosas por debajo que hace que tengan todavía más sentido, porque no hemos entrado, ¿no? Pero el tema de, oye, cómo genero flujos de caja, además de los Bitcoin y no solo revalorizaciones y demás. Así que nada, oye, por simplemente que nos haya escuchado, ya lo hemos dicho, standard21.com, ¿vale? Que os pongan en contacto. Y además, oye, estáis empezando a generar contenido en YouTube y demás, que os busquen también por ahí, ¿no? Claro, me imagino que tendréis enlace para que el que le haya molado y quiera saber un poquito más, oye, que entre, ¿no? Y aprenda un poquito. Show Me de Bitcoin se llama. Bueno, ese va a ser nuestro espacio de divulgación de Bitcoin y otras cosas. Show Me de Bitcoin. Pues Show Me de Bitcoin, aquí apuntaros. Y nada, Luis, Carlos, muchas gracias por este ratito. Estamos en contacto y evolucionando y a por todas muchas gracias a ti. Con esto. Muchas gracias, Corti. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. En Product Hackers diseñamos, activamos y escalamos tu crecimiento con nuestro enfoque Full Business Growth. Si quieres crecer, contáctanos en producthackers.com.